conforme a la literalidad del artículo 129 constitucional, así como la interpretación histórica y sistemática en relación con el 21 constitucional, es fundamental optar por un entendimiento estricto en el que las funciones de seguridad ciudadana son de la competencia exclusiva de autoridades civiles y que a las Fuerzas Armadas les corresponde una tarea claramente distinta, la seguridad nacional, tanto frente a amenazas internas como externas. A mi juicio, la única excepción es precisamente el artículo 5º transitorio de la reforma constitucional de 26 de marzo de 2019, que habilitó al Ejecutivo a usar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana durante el periodo de 5 años, ampliado posteriormente a 9, pero estableciéndose en este mismo acuerdo que este auxilio sería de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, conforme a los parámetros desarrollados por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, yo en este sentido estaría de acuerdo con el proyecto, me apartaría de algunas consideraciones, pero estoy de acuerdo con esta parte. Gracias. Yo, en primer lugar, quiero felicitar al ministro González Alcántara. Creo que el proyecto se desarrolla bastante lógico, bastante fundado, con una investigación exhaustiva, al margen que podamos compartirlo, ¿no? Es un excelente proyecto y quiero felicitarlo a él y a su equipo. Yo estoy de acuerdo en que precisamente el artículo 21 constitucional prevé que prevé a la Guardia Nacional como una institución de seguridad pública con carácter civil y que dicha intención se reiteró en la materia, la última reforma, en el sentido de establecer en el artículo 21 constitucional que será una institución policial de carácter civil, así como que estará adscrita a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública. En este sentido, considero que nuestra Constitución es acorde precisamente con los parámetros que ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y diversos organismos internacionales. Específicamente, es importante distinguir entre seguridad pública y seguridad nacional. En eso creo que es una distinción fundamental. Actualmente, a nivel internacional, se habla del concepto de seguridad ciudadana que usted recoge en su proyecto y en el cual, desde la perspectiva de los derechos humanos, abarca no solo la lucha contra la delincuencia, sino como crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas. Este concepto de seguridad ciudadana pone énfasis en el desarrollo de las labores de prevención y control de los factores que generan violencia e inseguridad, que en tareas meramente represivas o reactivas ante hechos consumados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el concepto de seguridad ciudadana es el más adecuado para el abordaje de los problemas de criminalidad y violencia desde una perspectiva de derechos humanos, en lugar de los conceptos de seguridad pública, seguridad humana, orden público, etcétera. Y la preferencia por el concepto de seguridad ciudadana se debe a su enfoque en la construcción de mayores niveles de ciudadanía democrática, con la persona humana como objetivo central de las políticas, a diferencia de la seguridad del Estado o el de determinado orden político. En este mismo sentido se ha pronunciado, como ya lo comenté, tanto la Comisión como la Corte Interamericana.
También la Corte ha sostenido, la Interamericana de Derechos Humanos, que a la luz de las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Estados deben garantizar la seguridad y mantener el orden público, así como perseguir los delitos cometidos en su jurisdicción. No obstante, al realizar esta tarea, los Estados deben actuar en todo momento dentro de los límites y conforme a los procedimientos que permiten preservar tanto la seguridad pública como los derechos humanos. En distintas ocasiones se ha referido a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana y ha destacado que la alta presencia militar, acompañada de intervención de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad ciudadana, puede implicar la introducción de un riesgo para los derechos humanos. Y dicho riesgo estriba precisamente en que el entrenamiento que reciben tales corporaciones están dirigidas a derrotar al enemigo, mientras que la instrucción que es propia de los entes policiales consiste en la protección y control de civiles. Y en este sentido, la Corte ha afirmado que la regla general apunta a que las funciones de seguridad ciudadana deben estar reservadas a la policía civil. Aun con ello, existe la posibilidad de que muy excepcionalmente las Fuerzas Armadas intervengan en tareas de seguridad. Los Estados partes de la Convención podrán desplegar a las Fuerzas Armadas para desempeñar tareas ajenas a las propiamente relacionadas con conflictos armados. Por eso insisto que aquí está la diferencia entre seguridad ciudadana y seguridad nacional. Sin embargo, este empleo debe limitarse al máximo y responder a criterios de estricta excepcionalidad para enfrentar situaciones de criminalidad o violencia interna. La Corte Interamericana, como lo mencionó el ministro Saldívar, ha establecido criterios en relación a la estricta proporcionalidad, excepcionalidad y debida diligencia en la salvaguardia de las garantías convencionales, dado que el régimen propio de las Fuerzas Armadas no se concilia con las funciones propias de las autoridades civiles. Y nos dice que esta función debe ajustar las Fuerzas Armadas deben ajustar su participación a las siguientes excepciones, y que son prácticamente las que reproduce el acuerdo que de manera excepcional se analizó por esta Corte y que consiste en que debe ser extraordinaria, de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso. Otra exigencia, subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles, sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial. Tercera, debe estar regulada mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia. Y finalmente fiscalizada por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces. Así se ha pronunciado la Corte Interamericana. Y en este mismo sentido se ha pronunciado el Comité de Derechos Humanos, particularmente haciendo referencia a la Guardia Nacional, y ha establecido que la intervención de las Fuerzas Armadas debe estar restringida a circunstancias excepcionales y con una duración limitada conforme a protocolos claros y previamente establecidos bajo mecanismos de control civil y esquema de rendición de cuentas. Desde mi punto de vista,
Y como lo he señalado ante este tribunal, al resolverse la controversia constitucional 90 de 2020 y la acción de inconstitucionalidad 63/2019, conforme a la literalidad del artículo 129 constitucional, así como la interpretación histórica y sistemática en relación con el 21 constitucional, es fundamental optar por un entendimiento estricto en el que las funciones de seguridad ciudadana son de la competencia exclusiva de autoridades civiles y que a las Fuerzas Armadas les corresponde una tarea claramente distinta, la seguridad nacional, tanto frente a amenazas internas como externas. A mi juicio, la única excepción es precisamente el artículo 5º transitorio de la reforma constitucional de 26 de marzo de 2019, que habilitó al Ejecutivo a usar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana durante el periodo de 5 años, ampliado posteriormente a 9, pero estableciéndose en este mismo acuerdo que este auxilio sería de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, conforme a los parámetros desarrollados por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, yo en este sentido estaría de acuerdo con el proyecto, me apartaría de algunas consideraciones, pero estoy de acuerdo con esta parte. Gracias.